Listo, ya nos conectamos también en TikTok. Hola para todos, espero que se encuentren súper bien. Hola Lauris, espero que te encuentres muy bien. Hace rato estaba esperando. Gracias, gracias. Hace rato estaba esperando y yo, ay no. No, Saúl se va a quedar ahí pegado. Ya lleva como una hora acá sentada esperando. Pero bueno, hoy tengo también como emociones encontradas. Yo sigo escuchando tanto a Saúl como ahorita dijo algo como que esa maestría para qué. Ay no, yo no sé, él y yo pensamos muy diferente en ese sentido. Yo sí, no sé, yo sigo empeñada en estudiar la carrera de trabajo social. Yo digo que es un sueño, es una meta, creo que aprendería mucho, demasiado, más esperando una oportunidad laboral. Eh, Sí, total, yo admiro mucho tu deseo de estudiar, sí. Y siempre que lo escucho a él, es como que para él es mejor como esas cosas así, tecnológicas o todo eso, pues yo estoy haciendo, esto que estoy haciendo es porque él me enseñó, pero yo ni idea. Pues lo más hacer, o sea, yo sí soy buena para los computadores y la programación y todo ese tipo de cosas, sí, soy buena y aprendo muy fácil y muy rápido. Eh, y lo máximo que hacía era como los videos de TikTok y cosas así. Pero como que yo diga como que no, mejor voy a desistir de estudiar la carrera porque me voy a dedicar de lleno a compartir mi conocimiento por acá esperando una recompensa. No sé si se va a dar o no, no sé si se va a dar o no, y hasta el momento lo hago pues como con cariño, con amor y porque me gusta mucho compartir y porque me he dado cuenta que gracias a lo que yo comparto, directa o indirectamente, ayuda a muchas personas. Gracias a Dios, ayer una mamá me llamó súper agradecida porque le pude ayudar con su hijo y va muy bien en un proceso que está haciendo. Entonces ella me llamó a agradecerme y eso para mí es súper satisfactorio. Eso no quiere decir que, vuelvo y lo digo, perfecta no soy. Hoy he tenido muchas emociones encontradas, tengo un estrés acá donde estoy, todo esto me pesa, me duele acá, no sé, y como que pasan ciertas cosas y como que pienso que yo en mi vida me he dedicado a obedecer, así me haya manejado mal en algún momento, me he dedicado a obedecer, a hacer lo que los otros quieren que haga, aun cuando yo creo que yo lo estoy haciendo bien. Y eso me tiene como hoy movida, aburrida, estoy como incómoda, hasta estoy somatizando, me siento como indispuesta, no sé. Pero bueno, dejo en manos de Dios eso de este estudio porque no, como que no voy a insistir más, no voy a insistir más. Si se da y si no, pues quizás después, quizás después, aunque para los ojos de los demás cada vez voy a estar más vieja para estudiar. Bueno, dejémoslo por ahí mejor. Bueno, les cuento que ayer realicé una charla sobre familia coadicta en una asamblea de padres de familia y esposas de adictos que los tienen internados. Me fue muy bien, salí muy satisfecha, me agradecieron, me felicitaron, creo que el conocimiento, y no solamente por la parte teórica que yo llevé, sino por las conversaciones que surgen de acuerdo a mi ejemplo de vida y a conocimientos que tengo mío, de mi mismo proceso y de los procesos de otras personas. Surgieron cosas muy bonitas que hicieron a esos padres y parejas de adictos e incluso hijos, también habían hijos de adictos, como a reflexionar un poco sobre la vida y las relaciones, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, pues, como lo hice ayer, también lo hago acá. Yo
Era adicta y realicé muchos procesos fallidos, hospitalizaciones y procesos de resocialización fallidos. ¿Por qué? Por falta de honestidad, por no trabajar desde adentro, sino solo como a lo de afuera. Literal, es como entrar y solo hacer abstinencia del consumo, abstinencia de la sustancia. O sea, ya lo he dicho varias veces, tú pasas la puerta y no hay consumo porque allá no venden drogas ni alcohol, ¿cierto? Entonces, listo, está la abstinencia. Ahí está, listo, la abstinencia. Pero desde mi interior, la parte psíquica, la parte emocional, la parte espiritual, ¿dónde quedaba? Entonces, volvían los disparadores a generar una recaída y cada vez una recaída más fuerte y cada vez un consumo más fuerte, que fue lo que me pasó a mí. Entonces ayer yo pues también les compartía que el último proceso que a mí me sirvió fue un proceso voluntario, y sin acompañamiento. Los otros eran, hola abuela, ¿cómo estás? Hola nenita. Los otros procesos que yo hice eran con acompañamiento familiar, con recursos familiares y solo se fue a parar la sustancia. Mientras que el último proceso, el largo y exitoso, fue un proceso voluntario, sin papá, sin mamá, sin hijos, sin pareja y solo con los mismos recursos de la institución, ¿sí? Entonces no quiere decir que hace mejor proceso el que más dinero tenga o el que más cosas le lleven. Incluso esos son factores de riesgo. Cuando la familia iba y les llevaba de todo a los que les hacían la visita y les llevaban una cantidad de cosas, la misma familia se dejaba involucrar de ese adicto y resultaba dándole por debajito el billetico de 20.000, los cigarrillitos que no se puede al escondido, ¿sí? Entonces lo que estaban haciendo era estropear el proceso del usuario. Esos 20.000 dentro de la granja no significaban nada, porque allá no había tienda, no habían qué. Aunque había una tienda cerca y varios llegaron a escapar hasta esa tienda a comprar cigarrillos y candelas y cosas. Pero en una salida a Medellín donde el médico, tener un billetico en el bolsillo significaba que se pasara el pensamiento de una fuga. Y se volaban, solo por ir a comprar un cigarrillo o a hacer algo así. Entonces es como delicada la situación. Muchas personas, la familia no les permitían que los visitaran porque la misma mamá, el mismo papá eran un factor de riesgo para ese usuario. Eran un factor de riesgo porque desde pequeño lo prostituían, lo vendían o la familia también consumía. Entonces, si yo tengo mi papá consumidor, pues, y el papá va y me visita, el papá es un factor de riesgo, lo mismo que las parejas. Entonces, muchas veces ellos más bien no permitían que esos tipos de familias o de red de apoyo fueran, porque por el contrario, en vez de ser una red de apoyo, eran un factor de riesgo. ¿Qué pasa? Que si el adicto entra a hacer un proceso, cuando estábamos afuera, como adictos, en la calle o en las plazas o donde estuviéramos, nos sentíamos sin Dios y sin ley. Queríamos hacer lo que quisiéramos y hacíamos lo que queríamos. Por algo consumíamos, ¿cierto? Porque consumir va contra, yo sé que va contra lo que los papás nos dicen, más la ley, las leyes sociales tampoco es debido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí estábamos demostrando que hacíamos lo que queríamos. Y luego entramos a un proceso y empezamos a... Ahí es donde la familia viene pues como a tener un papel, a cumplir un papel muy importante en la recuperación del adicto. En estos días yo hablaba con alguien. Lleva 12 años de consumo y no es habitante de calle, claro, no es habitante de calle porque usted nunca lo ha echado, porque usted sabe que él consume y le abre la puerta, porque usted sabe que le roba y nunca le ha dicho nada, nunca has llamado a la policía. Entonces ya después de 12 años, ¿cómo quieres arreglar ese problema de ese chico? Si ya lleva 12 años
aquí con todas las comodidades, tiene computador, internet, tiene comida, tiene ropa limpia, tiene todo, lo tiene todo. Y simplemente sale, consume, vuelve o consume dentro de la casa. ¿Cómo cree esa mamá ya que es muy fácil solucionar ese problema con su hijo? Ya es supremamente, ella tuvo mucha responsabilidad ahí. Entonces, para empezar la charla, les voy a compartir nuevamente algo que no sé si todos lo han escuchado, ¿qué? Pero es como una reflexión de lo que se vive con la codependencia y la coadicción, que se llama Padres de Algodón con Hijos de Cristal. Padres de algodón centrados en que sus hijos no se frustren, tengan todo lo que quieren, no hagan esfuerzos, no encuentren dificultades en la vida. No tengan que tolerar un no, porque para todo hay que decirle sí, que no se enojen, que no sufran, que viajen en transporte público, que no caminen porque hay que pesar de mi muchacho, que no vean familiares enfermos porque le van a pegar una enfermedad, que no tengan obligación, ponen límites, creen tener derecho a todo y responsabilidad con nada, son frágiles, la comodidad tanta que se les brinda les limita el desarrollo de la personalidad, no tienen recursos para afrontar la vida. Se deprimen fácilmente, no encuentran sentido a su vida, no descubren una vocación, ni un hobby, ni un deporte, ni nada para hacer. Esperan que todo se lo hagan y se lo resuelvan a ellos. Todo debe ser rápido, inmediato y gratificante. Creen merecer un premio por todo y para todo. Necesitan estímulos que los lleven al límite. No se sienten aptos para la vida. Entonces, hay muchos, por lo general, estos hijos de cristal somos los adictos. Y los padres de algodón son los padres coadictos, porque hay muchos padres que no son coadictos. Hola Kelly, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Entonces, para empezar el tema, quiero que me digan si me escuchan bien, porque tengo unos vecinos que están farreando desde el sábado. Hola Kelly, bien, muchas gracias, qué alegría, siempre preguntaba por ti. Entonces, quiero saber si me escuchan bien, ¿sí? A pesar del ruido. Bueno, entonces como les decía, un tema muy importante, familia coadicta. ¿Qué pasa? La coadicción es un estado emocional que sufre la persona más cercana al adicto, paralelo con su enfermedad. Es decir, mamá, papá, esposa, hermanos, hijos, ¿sí? Que sufren paralelo con la enfermedad del adicto. La coadicción se empieza a desarrollar cuando el individuo empieza a consumir. Pero ¿qué pasa? Él empieza a consumir y a la mamá le dicen en el colegio, es que su hijo está consumiendo. Y siempre, primero lo que hay es una etapa de negación. No, mi hijo, pero usted cómo se le ocurre si mi hijo es súper bien portado. No, será el suyo, el de la vecina, el mío no. Siempre va a haber como primero una etapa de negación. Entonces, la familia lo rechaza eso que está pasando, no creen, están seguros que no, le preguntan al individuo y el individuo obviamente va a decir que no es así, que es mentira, que es un chisme y la familia cree o va a minimizar el problema, ¿sí? Listo. Se produce una relación de codependencia psicológica en la cual el familiar ya empieza otra etapa que es la de perseguir al adicto, esperarlo en la ventana, olerle la ropa, esculcarle los bolsillos, esculcarle las cosas, para verificar si es verdad o no eso que le dijeron, aunque haya hecho negación. Les pelean con ellos, les hacen jurar que digan la verdad si sí o no, los comprometen, en caso de que digan que sí acepten, los comprometen y los hacen jurar y prometer que no lo van a volver a hacer. Y entra pues como a esta etapa, ¿cierto? Entonces ya el familiar o la persona coadicta trata de controlar la vida del adicto.
ya trata de controlar esa vida, de que no salga, no entre, llegue, no se levante a tal hora, todo pero con una sobreprotección, ¿sí? Bueno, luego, por lo general esto se ve más común de esposa entre esposos y padres e hijos, ¿cierto? Entonces la familia empieza a pasar muchas horas de sufrimiento, empieza a desvelarse, empieza a preocuparse, empieza a tener problemas quizás sociales, problemas familiares, esperando que el adicto pare el consumo, cuando ya sí en realidad ya sí lo tienen identificado. Entonces ya empieza es un desgaste por tratar de que esa persona deje el consumo. Y se crea entonces, en esa sobrecontrol que tratan de hacer, se crea una mayor dependencia psicológica con el adicto. Y ya viene la etapa de culpa en la familia, en la que la mamá cree que es desamor, que es que el hijo no los quiere, y se empiezan a sentir culpables y a echar culpas. Es que fue culpa suya, es que yo le dije que lo apretara más, es que yo le dije que no lo dejara salir, y empieza ese lleve y traiga y esa cosa, y empieza ya una etapa de culpa de la familia, donde ya la familia es la víctima. Entonces la persona adicta empieza a desarrollar un montón de síntomas emocionales, sociales, mentales y conductuales de acuerdo pues a su enfermedad. La reacción de la familia se produce muchas veces por la ignorancia, porque la familia no sabe, nunca se imaginó. Primero que todo, uno nunca va a pensar que en su casa va a llegar el problema de la droga. Y la droga no escoge raza, sexo, religión, clase social, partido político, nada, no escoge nada. Entonces esa familia no está preparada para que el consumo llegue a su casa. No se ha preparado, ni siquiera conoce. Es más, hay familias que no conocen nada de ninguna sustancia. Si acaso han escuchado hablar por ahí de la marihuana, pero no. Y piensan que el problema de la cocaína, el narcotráfico se ve en los Estados Unidos, en otras partes. Y no saben hasta los alcances donde puede estar su hijo o el miembro de su familia. Entonces ellos, por desconocimiento, por ignorancia, muchas veces no saben cómo reaccionar ante eso. Entonces pasa que humillan al adicto, lo echan de la casa, los papás se sienten culpables, entonces entran en una etapa de depresión, lo humillan, incluso violencia intrafamiliar, donde golpean muy fuerte al adicto, pues como en ese momento de ira, de por qué tenía que pasar esto, qué hicimos mal, por qué a nosotros. Entonces, bueno, unos ejemplos de coadicción es cuando la familia, yo digo coadicta, es la familia del adicto, ¿cierto? En este caso. Cuando la familia coadicta dice, es que él es adicto por mi culpa. Si él está bien, yo estoy bien, y si él está mal, yo estoy mal. En ocasiones pienso que lo debiera echar de la casa, pero en realidad no soy capaz. Así haga lo que haga, no soy capaz. Su problema no es tan importante, pues al fin y al cabo no fuma todos los días. Frases de familias coadictas. Yo prefiero que fume aquí en la casa, en el patio, a que fume en la esquina y me lo mate. Ojo, no tiene sentido, eso es alcahuetearle, va a aumentar cada vez más su consumo. Quieto, Laki, vaya para allá. Y entonces luego, entonces empezamos una etapa de negación, ¿cierto? Una etapa de negación, no, mi hijo no, eso es imposible, no. Cuando ya se dan cuenta que sí, entonces ya empieza primero la negación, la persecución, comprueban que sí y viene la culpa, se siente la culpa. Y luego de la culpa viene la etapa de la recompensa. La etapa de la recompensa es donde empiezan. Bueno, deje de consumir y le empezamos a dar una mensualidad. Haga un proceso de rehabilitación y le compramos una moto. Y esa recompensa puede ser bilateral. Puede ser que los papás le ofrezcan regalos y recompensas al adicto para que deje la adicción, o que el adicto manipule y les pida a los papás para dejar la adicción. Por ejemplo, bueno, yo si me empieza a pagar un apartamento para yo vivir solo, hago un proceso y cumplo. ¿Me entienden?
Entonces puede ser bilateral esa forma de recompensa. Miren esto, entre la etapa de negación, que es la primera etapa, y la etapa de recompensa pueden pasar 2 años. Pueden pasar 2 años, 2 años en los que cada vez le va a coger más ventaja el consumo al adicto. Entonces, la adicción en la familia tiene unas consecuencias. Primera consecuencia, hay sentimientos de vergüenza. Los que me quieran decir algo, preguntar, aquí estoy, porque yo me siento aquí a hablar y hablar y hablar. Esa es la diferencia, que Saúl interactúa mucho, yo me siento a hablar, pero yo me estoy pendiente. Si me quieren decir algo, si me quieren preguntar algo, con todo el gusto. Entonces, primero, hay un sentimiento de vergüenza. La familia intenta negar la situación. Si les toca pagar vacunas, pagar los problemas en que se meta, pagar las multas, inventar un viaje, hacen lo que sea con tal de que nadie se dé cuenta, porque qué vergüenza. Hola, hola, ¿cómo estás? Eso, salúdenme los otros que estén para yo saber quién. Hola Mari, ¿cómo estás? Entonces, bueno, ay, huele más rico. Entonces, como les digo, sentimientos de vergüenza, pero no por parte del adicto, sentimiento de vergüenza por parte de la familia. El adicto está relajado en lo suyo. Entonces aparecen sentimientos de vergüenza, situaciones muy dolorosas para la familia, ocultan la enfermedad al resto, incluso al resto de su misma familia, a tíos, a tías, porque les da mucha vergüenza. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay esa negación impide que se solucione el problema. Claro, pues yo cómo voy a cambiar lo que no reconozco. Entonces, la familia está consciente y el adicto no. No siempre. Hay familias más enfermas que el adicto. Hay familias más enfermas que el adicto, en serio. Y eso lo vivo día a día en el trabajo. Entonces la familia siente pues mucha vergüenza, mucha culpa, mucho dolor, y más bien niegan el problema que solucionarlo, que tratarlo. Bueno, otra consecuencia de la adicción en la familia, que no se expresan bien las emociones. Entonces se impide a los mismos miembros de la familia que cuenten sus emociones o que hablen de la adicción. Como quien dice, no, aquí en esta casa la droga es un tabú, y más cuando son familias, por ejemplo, de otras religiones como cristiana y así, como de pastores, como que cero pueden hablar de las drogas. Hay que hablar de eso, si esa es la problemática que hay que hablarlo, con negarlo no se gana nada. Con negarlo están haciendo es que en la casa aparentemente no pase nada, pero de puertas para afuera el adicto se esté perdiendo cada vez más. Entonces la familia vive en una especie de anestesia emocional, donde deja de sentir por completo. Pero enfermas porque son las que más alcahuetean, sí. Bueno, otra consecuencia de cuando en las familias hay adicción, hay división en la familia. Es decir, empieza el papá, si vio por su culpa, y la mamá, si vio, ¿para qué lo trató tan mal? Por eso se fue a fumar. Si vio, es que usted, si vio, y empiezan esas discusiones y se crean ya, se rompen las buenas relaciones, la buena comunicación, y hay incluso divorcios, maltrato intrafamiliar y una cantidad de cosas. Cuando hay un adicto en la casa pueden pasar muchas cosas. Otra cosa que puede pasar es que hay inversión de roles, es decir, la familia se divide. No, pues primero también lo de las divisiones, quiero decir, es que la familia se divide. Por ejemplo, unos están de acuerdo con que echen al adicto de la casa y los otros no. Y entonces ya se crea un conflicto entre ellos, que incluso ya el adicto no tiene nada que ver, ya se crea una cosa entre ellos que crea otros problemas más grandes. Ahí es donde viene el divorcio, la violencia intrafamiliar y una cantidad de cosas. Otra consecuencia es la inversión de roles. Ya tanto en la familia del adicto, el nivel de estrés es tan alto que los hijos a veces se ven obligados a cuidar a los padres, haciéndose responsables de una situación que no les corresponde. Todo esto hace que los niños deban negar sus propias necesidades y se convierten en adultos demasiado pronto. Entonces, los padres están tan pendientes de su hijo adicto y están quizás entraron en una crisis depresiva por estar persiguiendo al adicto y pensando en tantas cosas. También a la familia le puede dar trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, y descuidan al resto de sus hijos. Entonces ya los otros hermanitos que no tienen la culpa les toca hacer el papel de papá, de mamá y una cantidad de cosas. Se invierten los roles. A mis hijos
En algún momento a mis hijos les tocó cuidarme. Pues cuidarme, sí, muchas veces. Muchas veces yo estuve muy mal, muy deteriorada, muy mal de salud y totalmente depresiva en una cama y ellos tener que cumplir todo, hacer todo y ponerme cuidado a mí. Sí, me tocó varias veces. Bueno, otra consecuencia, comportamientos que fomentan la adicción. La pareja, por ejemplo, la pareja del adicto empieza a cumplir con las obligaciones del adicto. El adicto pagaba el arriendo y mercaba. Y como cada vez está peor, empieza la esposa a cumplir con esas responsabilidades. Es decir, que está asumiendo la responsabilidad del adicto y el adicto le quitan esa responsabilidad, pagar las facturas, mercar, ayudar con los niños. El adicto puede continuar con su adicción sin que haya consecuencias realmente graves porque su pareja se encarga de limpiar todos los platos rotos y proveer a la familia de lo necesario. Eso me pasó a mí muchas veces. Yo, porque por la irresponsabilidad... No, ¿no sabías? Claro, yo te dije, te escribí un montón de veces que Ray, que estaba aquí, les escribí que siguieran conmigo, que estuvieran pendientes. Ya lleva por ahí una hora viéndote. Yo te avisé, primo, yo te avisé, escribí Ray, les escribí, estoy aquí pendiente, estoy esperando. Y cuando empezaste a decir que se creó los planetas y no sé qué, yo ya estaba conectada. Pero bueno, no, dale, tranquilo, no importa. Entonces, a mí me tocó que, por ejemplo, pagar los problemas en los que se metía la pareja, pagar las multas, ir a hablar para que no lo mataran, ir a hablar para que no lo metieran a la cárcel y encima cumplir con las obligaciones del hogar. Eh, entonces, cumplir con toda la obligación, con toda la obligación, porque ya llega un punto en que uno también como que dice, no, este ya no, pues, como que ya ni espera nada de él. Pero eso es alcahuetearle, dejarlo ahí con uno es alcahuetearle, pues uno cumplir con el papel de mamá, de papá, de pagar cuentas, de más los problemas y los daños en los que se mete, eso es alcahuetearle, eso es totalmente. Yo tenía una relación totalmente coadicta y codependiente con una pareja adicta. Y otra consecuencia es la codependencia. La codependencia es una relación enfermiza entre el adicto y su familiar causada por la adicción. La persona codependiente va a intentar que el adicto deje la adicción, hace de todo, uno hace de todo para evitar, para que él deje la adicción y él pierde el control de su propia vida, él pierde el control de su propia vida por la droga y yo pierdo el control de mi propia vida por él. Es decir, que yo desgasto toda mi energía emocional, física, psicológica y todos los recursos económicos en el adicto. Y me olvido de mi propia vida, me olvido de que tengo otros hijos, me olvido de que, ¿me entiende? De que tengo un trabajo, empiezo a faltar y eso me va a traer problemas a mí. Esa es la coadicción y la codependencia. Cuando tú desgastas y te olvidas de tu propia vida por vivir y controlar la vida del adicto que hay en tu casa. Bueno, otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que puede haber muchas formas de adicción. No necesariamente tiene que ser el alcohol y las drogas, que por lo general uno se refiere a drogas en este momento y la gente pensaría en la marihuana, en el tusi, en el perico, en la cocaína, bueno, ¿cierto? Hay cantidades de adicciones, hay adicción a todo lo que sea, todo lo que vaya al límite, al extremo, es una adicción y todo tiene una problemática. No son solamente los que fumen marihuana y tiren cocaína. Entonces, y hay centros de desintoxicación para todo. Hay adictos al alcohol, a la cocaína, al cannabis, a la ludopatía, que son la necesidad compulsiva de jugar juegos de azar y apostar dinero. Imagínense, adicción a los juegos freemium. Los juegos freemium no son correos de azar, como juegos de azar, pues como en el sentido tradicional, porque no se apuesta en sí dinero.
pero suelen incluir elementos aleatorios como que te dan recompensas, que te dan lingotes de oro si pasas mundo. Por ejemplo, yo que juego Candy Crush y eso me va dando y yo digo no, y yo le hago hasta que pase el nivel y me gasto los regalos y vuelven y me dan lingotes y con los lingotes compro. Eso se vuelve una problemática, eso se vuelve adictivo. Adicción a las nuevas tecnologías. El uso de dispositivos electrónicos provoca inmediatamente la segregación de cortisol y dopamina, creando adicciones a las nuevas tecnologías. Hay gente que al quitarle el celular, o si se le daña o si se lo roban, muestran el síndrome de abstinencia, como si fuera otra persona que muestra el síndrome de abstinencia a las drogas. Hay también compras compulsivas, adicción al sexo, adicción al dulce, adicciones somáticas, que son los adictos al deporte o los adictos al sexo o a la comida. Blackie. Imagínense esta que apenas la conocí, adicción al chemsex. El chemsex es un consumo intencional de ciertas sustancias para tener sexo por tiempo prolongado y también crean una adicción. Entonces miren la gran cantidad de cosas. Por ejemplo, yo estos días estaba limpiando mis correos electrónicos. Y llegó un momento en que empezaron a aparecer unos correos que decía tu transacción fue exitosa por 15.000, por 9.000, por no sé cuánto, y era que cuando yo estaba en la adicción, mi hijo empezó a desarrollar adicción a los videojuegos y a este tipo de cosas, y hizo una cantidad de transacciones que yo no sabía. Después de años, apenas estos días vine a ver eso, transacciones por ese juego Free Fire y otras cosas, de 15.000, de 9.000, de no sé cuánto, yo, ¿qué? No puede ser, o sea. Bueno, y adicción a todo, mejor dicho, ya todo crea adicción. Sí, Kelly, así yo me quedé como, ¿qué? No puede ser. Bueno, para uno como que cambiar esa condición adictiva hay varias formas. Una es por desintoxicación, que es mediante ayuda farmacológica, persiguiendo la no utilización de ninguna droga, solamente como desintoxicación libre de drogas o a través de fármacos, como por ejemplo ¿cómo es que se llama esta? Carisma, que es un hospital de desintoxicación. Por la deshabituación, es decir, desaprender para aprender, deshabituarme para habituarme de nuevo, o sea, a través de la modificación de la conducta, utilizando técnicas cognitivo-conductuales, habilidades sociales, resolución de conflictos y eso. La otra es la rehabilitación, ofreciendo un conjunto de procedimientos específicos con una red de apoyo, una red de recursos y un equipo interdisciplinario que ayuden a tu rehabilitación. Y la reinserción es ya la adaptación nuevamente del paciente al núcleo familiar, social, laboral, a los estudios y a todo esto, ¿cierto? Eso todo tiene como un proceso. En cierto momento una universidad hizo una investigación a través de una metodología descriptiva, cualitativa, interpretativa, y estudiaron a 10 pacientes y a sus familias, 10 pacientes que estaban internados por adicción y a sus familias. Los adolescentes eran solteros, llevaban entre 1 y 10 años de consumo con un patrón diario. La sustancia más usada que encontraron entre ellos fue marihuana, alcohol, tabaco, bazuco, clonazepam y cocaína. Entonces ellos empezaron a investigar como de dónde venía eso, y en los estudios salieron unos resultados como que habían sentimientos de soledad, de decepción, de diálogo fallido, es decir, intento de diálogo con sus familiares, no escuchados por sus familias cuando querían expresar algo. Falta de límites de los padres. Mañana ellos mismos decían, mis padres me dejaban hacer lo que me daba la gana.
suicidio en la familia, problemas de depresión en la familia, tristeza, violaciones y violencia intrafamiliar, sentimientos negativos, debilidad, soledad y déficit de exceso o déficit de autoridad por parte de los padres. Bueno, entonces yo qué invitación les hacía a los padres para que eso no los cogiera de sorpresa, no supieran cómo reaccionar, y es que hoy en día lo mejor es que los padres, si están pasando por eso o aún si no han pasado por eso, aprendan sobre los tipos de drogas, qué hacen, cómo se comporta un adicto en la familia. Un padre de familia, ¿cómo sabe que pone límites adecuados? Es que la norma, hay que poner normas, responsabilidades y obligaciones y cumplirlas. Si no se cumple, ya se entra como a mirar cómo se negocia con el adicto. Pero no dejarle pasar, no dejárseme involucrar de las mentiras del adicto. De que hoy ya, de que perdóneme, de que no lo vuelvo a hacer, de que el culpable es usted, de que, pues me entiende, no. Poner límites y normas estrictas y cumplirlas a cabalidad. Entonces la invitación es a que los padres investiguen, conozcan. Esto hoy en día, la adicción es un problema de salud pública. Entonces están invitados, y como les digo, eso no escoge raza, credo, nacionalidad, clase social, nada. Entonces, al menos que sepan un poquito sobre las drogas, que sepan si su hijo se comporta un poco extraño, como por qué puede ser, qué puede estar pasando, cómo me doy cuenta, cuáles son las señales de alerta en mi familia. Entonces hablamos un poquito, pues como que hay sustancias depresoras o sedantes, que son el alcohol, los tranquilizantes, la heroína, la morfina, que hay estimulantes y excitantes, que son la cocaína, la cafeína, las anfetaminas, el éxtasis, el cigarrillo. Que hay alucinógenos perturbadores del sistema nervioso central, LSD, pegamentos, disolventes, cannabis, hachís. Hablamos en una intervención, el psicólogo habló mucho de la cocaína, que su nombre es clorhidrato de cocaína. Se suele consumir aspirada por la nariz y tiene unos efectos casi inmediatos que duran entre 2 y 3 horas. Aunque menos frecuente, también se usa por vía inyectada, mezclándola con la heroína, lo que da lugar a un producto que los consumidores denominan el speedball, o sea, el pelotazo. Debe ser algo fuertísimo. Pues imagínense, heroína con cocaína. Bueno, el bazuco, que es el sulfato de cocaína y se fuma mezclado con tabaco o con marihuana. Y el crack, que se consume fumado y su efecto es rápido, intenso, pero también breve. Hablamos mucho recomiendo una serie que involucra las adicciones y se llama Dopesic, el dolor, llamada Oxycontin. Su principio activo son los opioides. ¿Y dónde está? ¿En Netflix? Una droga que usaban para tratar el dolor, llamada Oxycontin. Su principio activo son los opioides. Esa la he escuchado, dice Kelly. Pero están... en Star Más. Bueno, listo. Una serie que está en Star Más. Cositas así, como que se me fueron quedando. La dopamina. Cuando hay consumo, la dopamina se sube. Cuando uno para el consumo, la dopamina se baja. Si se altera, se puede quedar arriba, y ahí es donde queda uno alucinando. En los primeros 15 días de abstinencia, la dopamina se sube. Luego se baja sola, y con buena alimentación se puede quedar arriba, y ahí es donde queda uno alucinando. En los primeros 15 días de abstinencia, la dopamina se sube. Luego se baja sola, y con buena alimentación y se controla. Pero cuando la dopamina está muy baja, cuando las personas se deprimen y cambian a pensamientos negativos.
El cigarrillo, la ansiedad del cigarrillo es por la ceticolina, un neurotransmisor. Y que ojo con los fumadores pasivos. Creo que es más peligroso aún en los fumadores pasivos que en el mismo que se lo fuman. Y el cigarrillo no siempre da cáncer de pulmón. El cigarrillo llega a una parte del cuerpo donde hace puff y se puede dirigir a cualquier lugar, generando cualquier tipo de cáncer. Dicen que para las personas que están tratando de dejar el cigarrillo, comer banano ayuda mucho. Bueno, la cocaína genera muchos problemas de corazón. El clorhidrato de cocaína aprieta las venas. Al consumir cocaína se aprietan las venas, no deja que la sangre llegue y por eso se hace una compresión y eso es lo que muchas veces hace que se reviente la nariz, que se reviente el tabique, esa misma compresión de las venas y problemas también del corazón. El PVC, que es la pasta básica de cocaína llamada bazuco, y el crack, que es el bazuco con bicarbonato de sodio. Y cuando se consume juntos la cocaína con el alcohol se llama cocaetileno. Esa combinación se llama cocaetileno. Listo. ¿Qué provocan las drogas? ¿Qué provocan las drogas? Las drogas provocan primero un abuso. El uso no médico de medicamentos o de otras sustancias con uno o varios de, pues, las personas los consumen para cambiar el humor, alteran la percepción de sí mismo, de las otras personas, del mundo, experimentar nuevas sensaciones, aumentar la capacidad funcional, la capacidad sexual y un montón de cosas que uno se empieza a meter en la mente, pero cada vez va creando más abuso, porque crea una tolerancia, que es un estado de adaptación biológica a la sustancia. Cada vez aumenta la cantidad de dosis, bregando a encontrar los primeros efectos iniciales que nunca se vuelven a encontrar. Producen placer. Bueno conocer de todo eso. El síndrome de abstinencia se refiere al conjunto de síntomas y signos comunes para cada tipo de drogas que aparecen en el sujeto dependiente al parar la administración de la droga. Total, el síndrome de abstinencia es lo peor que puede existir en la vida. El síndrome de abstinencia es la muerte en vida. El síndrome de abstinencia es morir a cuotas. El síndrome de abstinencia es lo que me impidió desde hace mucho tiempo haberme recuperado. La desesperación, los síntomas en la parte física, lo que se siente. Les digo, cuando a mí el síndrome de abstinencia me produce calambres, me produce inmovilidad en la parte izquierda de mi cuerpo, vómito, náuseas, sudoración, alucinaciones, temblores, llorar, o sea, es algo tan desesperante que uno sabe lamentablemente que con un poquito de dosis se calma por un momento aunque sea. Entonces ahí es donde se vuelve algo cíclico volver a consumir. Daños provocados con el consumo. Toda dependencia de las drogas, legales o ilegales, origina alteraciones y deterioro en los órganos y en el funcionamiento físico, psíquico, familiar, laboral y social de la persona consumidora y por ende esto también llega a su familia. Las patologías médicas que produce por ejemplo el alcohol son múltiples, afectando el sistema digestivo, la boca, el esófago, el estómago, el intestino, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. O sea, es que eso llega a todo nuestro cuerpo. Es muy importante que la familia, así como la familia puede ser coadicta y ayudar a que el adicto se hunda más, porque no saben cómo actuar, porque le alcahuetean, familias que saben que su hijo es delincuente o que su hijo consume y le dan dinero. O sea, le dan dinero y saben que no es para nada bueno.
Entonces, bueno, por ejemplo, familias que están tratando a su hijo alcohólico, pero tienen una hermosa licorera en la sala de su casa. Pues, o sea, los conozco así, los alcohólicos, que lo primero que hacen es tomarse todos esos licores y volver a llenar las botellas con agua. Entonces la familia tiene que reconocer la problemática de su hijo. ¿Qué más se va a hacer? Cambie la licorera por una biblioteca, señora. Pues es más productivo y le está ayudando a su hijo. Entonces esas son las cosas que la familia tiene que pensar. Yo como familia, ¿cómo soy un factor de riesgo para mi mismo hijo? Yo quiero que salga de ahí, pero yo ¿cómo estoy aportando? Los factores de riesgo son aquellas circunstancias o características personales y del ambiente que se relacionan con la droga o aumentan la posibilidad de que se produzca el consumo en la persona. Por el contrario, los factores de protección son las características o capacidades personales y sociales que fortalecen a la persona para afrontar con éxito las situaciones de riesgo de consumo. Es decir, siento un craving, deseo de consumir, pero tengo las herramientas, mi familia es un factor de protección, el estudio es un factor de protección. Entonces es muy importante la prevención en la familia. Los factores de riesgo pueden ser vinculados a la persona, la edad, la baja asertividad, la elevada necesidad de aprobación social. Buscar aprobación es un factor de riesgo para los adolescentes, porque para buscar aprobación entonces consumen y hacen lo que los otros hacen, participan en bandas y en actos delictivos para buscar esa aprobación. El fracaso escolar o laboral, la falta de habilidades para tomar decisiones, la baja autoestima, la elevada búsqueda de sensaciones, de conocer sensaciones, la escasa tolerancia a la frustración, la rebeldía, la falta de conocimiento de las drogas. Por eso es muy importante también que los colegios toquen estos temas, así como ya que se toquen los temas de educación sexual y que se toquen los temas de drogas. Eso ya dejó de ser un mito, eso ya es la realidad y se vive en los mismos colegios, allá consumen en los baños, en el recreo, de todo. Entonces, ¿por qué no tratarlo también allá por profesionales dentro del mismo colegio? Para mí es más sano eso. Factores de riesgo vinculados al ambiente, el ambiente familiar, la baja cohesión familiar, cómo son las relaciones entre mis padres, entre mis hermanos, conmigo, el clima afectivo, el estilo educativo familiar, si hay exceso o poca disciplina en la casa, tolerancia familiar al consumo. Por ejemplo, conozco personas que sus padres consumen, entonces ¿cómo va a pretender un papá que el hijo deje las drogas si yo también consumo? Si le doy ese mal ejemplo, si yo mismo voy y se lo compro. Por Dios, me toca con una niña y el papá mismo le compra la marihuana y le compra todo. Y la mamá luchando contra cómo va a dejar la niña eso. Pues el ambiente escolar, la falta de integración, la relación con amigos consumidores también, pues para mí no es la regla número uno de que si tengo amigos consumidores yo también consumo, no. Yo creo que eso va en cada persona, pero también es un riesgo. La presión de grupos sociales hacia el consumo, esto involucra mucho la neurolingüística, la música. Si yo todo el día soy con unos audífonos escuchando, prendelo mami, prendelo, pues eso algo tiene que repercutir en mí, alguna cosa tiene que repercutir en mí. Personas que han recaído por estar viendo series de narcotráfico, personas que han recaído por estar viendo Pablo Escobar, o que han probado el consumo por eso, porque lo ven como algo victorioso. Todo el mundo no tiene la misma tolerancia a todo, así como el umbral del dolor es diferente, la sensibilidad de cada persona es diferente y lo que a ti te puede afectar, al otro quizás no. Entonces las series, las músicas, las amistades de consumo no son para todo el mundo. La familia entonces puede hacer muchas medidas de prevención, valores positivos hacia la salud, hábitos saludables, hábitos de aseo, hábitos de disciplina, una buena alimentación, una buena higiene, relajación, deporte. La familia debe aportar y apoyar a sus hijos en todo lo que sea de deporte, de cosas sanas. Que un programa, que música, que lectura, que le gustan las artes, apoyen a sus hijos. Es mejor que tengan ¿cómo se dice? Que obtengan placer por estas cosas a que las obtengan por las drogas.
Entonces muchas familias más bien dicen, no, pero es que, no, yo pagarle unas clases de piano, pero ¿con qué? Pero luego cada 8 días le dan plata para que el niño salga a farrear, entonces empieza a sumar eso a ver cómo es. Los valores prosociales. Y más en este caso, hablando no solamente de los que están a punto de consumir, sino los que ya hicieron un proceso. Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo en un proceso de rehabilitación, donde en un proceso de rehabilitación le enseñan hábitos y disciplina, hay acostada y levantada a la misma hora, alimentación a la misma hora, medicación a la misma hora, por Dios, cuando su hijo salga, trate de que sea igual, porque si empieza, claro, como ya en los centros de rehabilitación no hay celular y sale y va a tener su celular, su computador, su tablet, entonces va a empezar a las 2 de la mañana, se le va a distorsionar el horario del medicamento, todo, eso termina en una recaída. Los valores prosociales, las relaciones con los demás, las relaciones con los vecinos, la relación como cuido mi mascota, votar, si ya soy mayor de edad, votar, todo ese tipo de cosas. Los valores éticos y morales, basados en la ética, en el respeto, muy importante la espiritualidad, sea cual sea el poder superior que usted tenga, pero es muy importante la espiritualidad en un proceso de rehabilitación y resocialización. La familia entonces también tiene unos factores de protección que son muy importantes y que son el clima afectivo positivo dentro de la familia. Porque el clima... ¡Blacky! Ay, Carlos, mira. No. Ese perro sí es necio a lo bien. El clima... Poner normas, límites, fundamental. Su hijo salió de un proceso. No es que, ay, qué pesar de mi niño, como estuvo encerrado un año, dejémoslo que haga lo que le dé la gana. No, señora. Desde que llegue, inmediatamente póngale, aquí las cosas son así. Aquí se hace así, aquí hay ese reglamento, aquí usted arregla su ropa, aquí eso, lo otro. ¿Cómo es posible que hayan familias que ofrecen en los centros de rehabilitación pagar una empleada de servicio para que su hijo no tenga que hacer un aseo? ¿Qué es eso, por Dios? Padres enfermizos completamente. Entonces es muy importante el clima positivo, un sistema coherente de límites, de normas y un buen trato dentro de la familia. Listo, por este lado. Entonces, en conclusión, las consecuencias de la adicción a las drogas en la familia son innumerables y trastoca no solamente a los primeros, ¿cómo se dice?, grados de consanguinidad, sino a un montón de gente. Por ejemplo, en mi familia tocó un montón de gente. ¿Por qué? Porque para mi recuperación o para los que ya me han apoyado, mire, ya me resultaron apoyando económicamente, familia de Costa Rica, familia de Estados Unidos, familia de todo, y todos han aportado a mi proceso. Es decir, que eso trastoca hasta muchos niveles de la familia. No solo afecta la salud y el bienestar de la persona que lucha contra la adicción, sino también aumenta la violencia, el abuso, los conflictos y las dificultades financieras de su familia. Entonces la adicción a las drogas resulta siendo tóxica para toda la familia. Habitualmente el familiar del adicto no acude a terapia psicológica por él, sino por el adicto. Y también es muy importante que si toca, yo vaya donde el psicólogo, que mi hijo y el adicto vaya al psicólogo, pero que yo también vaya porque yo también tengo que sanar. Yo también tengo ese perdón de todo lo que ese hijo me hizo, me dijo, me robó. Yo también necesito terapia. Infórmate lo máximo posible sobre el tipo de adicción que sufre tu familiar, la sustancia que consume, cuáles son sus consecuencias, tanto en términos de salud como en términos sociales. Importantísimo. ¿Para qué van a hacer una negación de lo que pasó? Ya lo que pasó, es mejor que aprenda de esa situación, que se instruya, para que usted identifique cuando su hijo de pronto quizás está en una recaída o está a punto de tener una recaída, dónde consigue la sustancia, cómo se fuma. O sea, todo eso es importantísimo que lo conozca también la familia. Hablar abiertamente del problema, escucharlo sin juzgarlo, aunque no comprendamos o compartamos las razones que tiene él. ¿Te has sentido apoyada por la familia de Yarumal? Sí, claro, sí. Sí, mi tía Gloria, mi tía Marina, la mamita, todos han sido muy especiales conmigo, se alegran de mi recuperación. Sí, yo me he sentido apoyada.
Poner límites y mantener los límites con firmeza es la mejor manera de amar al hijo adicto. No es alcahuetearle, es ponerle límites. Eso se llama ayudar al otro con amor responsable. Cuando haya que decir no, no, lo siento. Muchos padres siguen entendiendo que la adicción es un vicio, no una enfermedad, y por eso se relacionan con su hijo adicto desde un paradigma moral, ojo con esto, como por allá en los años 50, que creían que eso era una deficiencia moral, entonces a la guillotina. Lo reprenden, lo humillan, lo castigan, lo comparan, lo ridiculizan. Entonces esas cosas como que, ¿y cómo el hijo de mi hermana no? ¿Y cómo mi sobrino no? ¿Y cómo tal no? ¿Y cómo el otro sí fue estudió? Es que usted, y es todo ese tipo de cosas. Hay que establecer una comunicación abierta, afectuosa y pedir ayuda a especialistas cuando se necesite, con honestidad, y tanto para él como para la familia que lo necesite. Demostrar que estamos allí, pero sin formar parte del autoengaño de la adicción. Ojo, la adicción está llena de autoengaños. La mitomanía se vuelve algo normal dentro de la vida de un adicto. Evitar culpabilizarles y evitar reparar tú las consecuencias de la adicción para evitar impedir que sufran. No. En este caso sufren, Kelly dice, a mí me chocan las comparaciones, sí, en este caso sufren todos, pero ponerse a mirar a quién le echamos la culpa del problema que pasó no va a ayudar en nada, eso no va a ayudar en nada, hay que buscar soluciones y siempre se dice, no preguntarse el por qué me pasaron las cosas, sino para qué me pasaron, qué aprendizajes trajo, qué cosas buenas se sacaron de esto, ¿sí? Bueno, otra, algo más de la coadicción, a ver, si vamos a hacer una comparación, tenemos hijos, voy a hablar así de los hijos, pero estamos hablando pues de cualquier adicto, ¿cierto? Por ejemplo, hijos que se comportan como bebés en la recuperación, que pesar, hay que darle todo, hay que llevarle todo, hay que entenderlo, hay que alcahuetearle, todo. Pero en el consumo sí se creen adultos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comporta un bebé? A ver, vamos a decir, un bebé busca llamar la atención, hace pataletas, manipula, porque un bebé, así sea en su inocencia, manipula, somatiza, se enferma fácilmente. ¿Qué más? Dígame características de un bebé. Reclama a su mamá constantemente. Bueno, digamos que dejémoslo por ahí, ¿cierto? Pero si llevamos eso a lo contrario, a cuando está en el consumo o cuando están en el proceso, se comportan como bebés. Llaman la atención, hacen pataletas, piden y quieren que sus papás les lleven de todo, si no se frustran, si no dicen que el centro de rehabilitación es malo, que los maltratan, manipulan a sus papás, dicen mentiras, pero salen y ya otra vez se creen adultos y son capaces de meterse en las bandas delincuenciales, atracar, robar, consumir y todo este tipo de cosas. Cada uno maneja a su ritmo sus vivencias, es verdad, Kelly. Entonces, los papás caen en ese juego de los hijos. Cuando están en un proceso de rehabilitación, los papás caen en ese juego de los hijos, de que se creen unos bebés y los papás quieren ser esos papás que atienden a esos bebés, a esas necesidades de esos bebés. Entonces, otra cosa, quieren que en unos días, o si acaso en un mes de rehabilitación, superar la adicción de años, un consumo de años. Yo ya estoy bien, ya con ese tiempo tuve, ya entendí, yo lo sé controlar y los papás caen ahí, esos papás que caen ahí en esa manipulación de sus hijos son los papás coadictos. Familias que sufren por miedo que su hijo sufra en proceso. Pues, ¿por qué les da miedo que su hijo tenga que lavar unas escalas o un baño?
O sea, es una cosa tan grave, pero para salir a empuñar un arma y hacer otras cosas, eso sí no les da miedo a sus hijos. Entonces, papás que sufren, papás que quieren que todo el día... No, pero déjeme darle comida aparte, déjeme darle mecatos aparte, es que esa alimentación de allá no le gusta. ¿Ustedes creen que un adicto afuera de un centro de rehabilitación comía bien, se alimentaba bien, sanamente, a las horas adecuadas? Nunca, por Dios. Si acaso ni comía. Es que ni comía uno. Y ya quieren que estando en un proceso de rehabilitación, esos papás, o sea, es que esa codependencia se vive, se nota sobre todo cuando el hijo está en proceso. Cuando el hijo está en proceso. Es que, señora, es que le quitamos a su hijo la llamada porque cometió una falla. Pero ¿cómo así? Pero mi muchacho, ¿qué pudo haber hecho? Pero ¿cómo así que no tiene llamada? Pero es que ustedes, ¿por qué los torturan de esa manera? Pero es que, pues, o sea, no sé cómo han esos cuentos de esos hijos. Y esos hijos que son mamás, aquí me di aquí me tratan mal. Mamá, por favor, se lo prometo, mamá, yo extraño su comida, mamá. Ay, sí. No, déjenlos que hagan proceso, necesitan proceso. Familias que prometen regalos y premios. Bueno, quédense un mesecito más, pues, y cuando salgan nos vamos a ir para Cartagena. Ya me pasó hace poco con una familia. Un hijo internado y al mes, chao, yo ya estoy bien, se lo prometo, se lo juro, voy a trabajar, me voy a manejar bien, listo, vámonos, lo sacaron, vámonos a pasear a la costa, para la costa, volvió de la costa, vuelto mierda, no han podido con él. ¿Se merecía ese paseo? No se lo merecía. Si la mamá ya tenía programado un paseo, que se vaya la mamá, que se vaya la mamá sola. Es que la mamá tiene su propia vida, que tiene que darle pesar de él, como a él no le da pesar de los trasnochos de una mamá. Entonces, vuelvo a lo mismo, los hijos en proceso o el esposo o el que sea, se comporta como un niño somatizando, allá les duele una uña, les duele el pelo, les duele el estómago, le cayó mal la comida, es que eso no me gusta, se quejan y eso no, llamando la atención impresionantemente, pero eso es bregando a qué, eso es la adicción bregándolos a sacar, eso es la ansiedad bregándolos a sacar y las familias caen en ese juego. Dice, qué pesar de mi muchacho, qué pesar de mi muchacho, vamos para afuera y el muchacho va para afuera. Y si acaso le duró una semana manejándose bien, si acaso le duró una semana manejándose bien. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Vamos por aquí, acá tenía una imagen que se las voy a compartir. Miren, eso era como lo que les estaba explicando. La adicción crea abstinencia y tolerancia. Tolerancia porque cada vez consumo más dosis y ya me vuelvo, o sea, mi cuerpo ya tolera eso y cada vez me pide más y requiero más. Y abstinencia porque cuando paro eso es un caos que me hace volver a consumir. Hay compulsión a la sustancia, que es que no puedo un poquito y ya, y no estoy hablando de todas las personas, un poquito y ya, sino que tengo que acabarme toda la botella, tengo que acabarme toda la plata en el consumo, porque no puedo guardar nada. Hay una etapa de negación. Por lo general en la etapa de negación, los que le cuentan a la familia que el adicto está consumiendo son la familia, amigos, vecinos, los profesores, y la familia entra en una negación y dice, no, imposible, mi hijo no puede ser, no, y tratan de esconder esa situación. A la otra etapa es la de, aquí venía entonces la etapa de culpa, acá también está la etapa de culpa, donde los papás se sienten culpables, porque me tenía que pasar esto a mí, yo qué hice, porque mi hijo, porque salió adicto, esto, lo otro. Luego viene la etapa de negociación, en la que los padres quieren tener un control total sobre la situación de su hijo y le hacen promesas y confían nuevamente en él. Viene una etapa de conflicto que es de darse entre los miembros de la familia culpas, corresponsabilidades y pensar que hicimos mal. Fue por usted, fue por eso, fue porque aquel día pasó esto, y empieza ese conflicto que puede separar a las familias. Entonces hay que deshabituar. Para deshabituar, lo que yo les decía, desaprender para volver a aprender, desaprender lo malo y los hábitos maladaptativos que traía para aprender nuevos hábitos. Para eso se necesita ¿qué? Inteligencia emocional, desarrollo de la inteligencia.
Bueno, la adicción tiene unas características que es la negación. En esta estamos hablando pues de la negación de los familiares, en este caso pues también es del adicto, ¿cierto? Donde el adicto dice, yo puedo salir de eso solo, no necesito que me internen, yo lo sé controlar, yo no lo hago todos los días y ese tipo de cosas. Autoengaño, que son mentiras a sí mismo, donde el adicto también a sí mismo se hace promesas. No, no, como yo. No, no voy a volver a fumar, lo juro. Santa Marta, Santa Rita, San Judas Tadeo, las novenas, botaba la pipa, botaba todo. No más. Lo juro que no. Y al ratico otra vez, otra vez, otra vez. Mentiras a mí misma. El victimismo es donde le echo la culpa al otro, es que mi mamá, es que mi papá, es que la pareja, es que la situación, es que la falta de trabajo, es que y todo ese tipo de cosas. La manipulación es lo más común en el momento en el adicto, la manipulación, manipulación de las situaciones, manipulación de la familia, manipulación de todo. El deseo irresistible por la droga es un deseo tan irresistible que me vuelve a hacer consumir. O sea, ahí es donde está la dificultad de parar. Solo no puedo, necesito ayuda por ese deseo tan irresistible. Y la mitomanía se vuelve una normalidad. O sea, ya la vida del adicto es, todo es mentiras, es un mundo de fantasía. Y lo peor es cuando los padres caen en ese mundo, ¿sí? Entonces esto era como lo que quería hablarles hoy. Es muy importante entonces un trabajo en conjunto. Por eso para mí es muy valioso los centros terapéuticos, donde no solamente se va a parar la sustancia y a desintoxicar solo la parte orgánica, sino donde se hace un trabajo, donde hagan trabajo de familia, donde se trabaje con el adicto y con la familia, con el esposo y con la esposa que está afuera o viceversa. Es súper importante eso. Para mí esos centros son muy valiosos porque tampoco gano yo nada con internarme y hacer un proceso de un año bien hecho, a conciencia, completo, si salgo y no se ha hecho trabajo con mi familia y mi familia de una vez me va a recibir con una palabra que es mi disparador. Por negligencia, porque no saben cómo actuar, por, por desconocimiento, ¿sí? Entonces, la familia también necesita sanar. El adicto necesita sanar quizás todos esos traumas, patologías y cosas que trae desde antes que pueden ser su factor de riesgo, pero la familia también necesita sanar, es importantísimo. La familia necesita sanar y entender cuándo caer y no caer en lo que le dice el adicto. La familia necesita sanar esas noches de desvelo, todas esas noches de lágrimas, esas veces en que pensaron que su hijo estaba muerto, las veces en que su hijo les robó, les mintió o quizás hasta los agredió físicamente. La familia necesita también un trabajo. Hay muchas personas que tienen familia y la familia no acepta hacer un trabajo y esa persona, la soledad, el no sentirse apoyado por nadie, los lleva nuevamente a la recaída. Entonces para mí es muy importante que las familias entiendan que eso no es una condición de que es que no te quiero y te quiero hacer sufrir, no, es una enfermedad, pero que tiene tratamiento, Entonces es muy importante que haya como esa unión y esa conciencia de familia. Además, porque hay familias donde se pasan en una discusión eterna entre el papá y la mamá, porque la mamá está de acuerdo, el papá no está de acuerdo, y entonces también es un caos. O sea, eso vuelve un caos y daña por completo las relaciones de todo el resto de la familia. Entonces ya hay relaciones de sobreprotección o sobre mucha norma a los otros hijos por miedo de que también caigan como ese adicto, divorcios, violencia intrafamiliar, culpabilidad, una cantidad de cosas. Entonces, no, nada, eso era lo que quería pues como compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan sacado algún tipo de aprendizaje. Qué información tan valiosa nos compartes, gracias Lau. Es muy importante eso. Entonces nada, por acá los dejo. Esta semana, ya mañana vuelvo a trabajar. De pronto mañana me conecto un ratico a mediodía. Y si no, pues estos días tengo tema de lo que hay para hablar.
Gracias a ti, Kelly, gracias por acompañarme, por esperarme, por escucharme, en serio. Lo aprecio mucho, lo aprecio mucho. Entonces, para todos, good night, como dicen ustedes. Good night. Un abracito.